Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a empezar este momento de meditación de la Santa Palabra del Señor, invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy queremos recibir tu palabra, Papito Dios, para que esa palabra sea ese alimento verdadero, para cada día podernos nutrir de ti, poder estar en este mundo contigo, para que no nos apartemos de ti. En tu palabra está escrito, dicho por nuestro Señor Jesucristo, tu divino Hijo, que nosotros, y te rogaba Él, no estemos apartados de ti, sino que seamos uno como tú y Él son uno. Ayúdanos a no apartarnos de tu camino. Por eso tu palabra es tan importante para nuestras vidas. Danos tu palabra en este momento, nútrenos de tu amor. Te lo suplicamos por nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros, que lo reconocemos, que Él se sacrificó por nosotros. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Buena palabra para el día de hoy, mi amor. Amén. Buenos días. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. Pasados esos 2 días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: ustedes no creen, sino ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces: vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: su hijo vive. Él les preguntó a qué hora se había comenzado a sentirse mejor, su hijo, y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me parece interesante en la medida de que nuestro Señor, es curioso cómo Él hacía más señales fuera de su tierra que en su propia tierra. Y tiene que ver con que a veces las personas nos hacemos prejuicios de algunas personas, y si esta persona genera un cambio en su vida, desafortunadamente aquellos que la conocieran con anterioridad pues generalmente no les creen que hay un cambio, y eso es algo difícil para la persona que cambió. Creo que la primera prueba que una persona debe experimentar es esa, ¿sí? La falta de creencia que tiene delante de las demás, delante de sus conocidos, porque es eso, delante de sus conocidos. Es lo primero que tiene que enfrentar.
para mostrar que en la realidad sí cambió. O sea, es como ese momento de la prueba donde tú debes mantenerte firme mostrando el cambio alcanzado para poder pues confirmar que sí cambiaste, que sí ya eres una persona creyente, convertida, y que lo más importante en tu vida es el Señor. Me parece bien interesante porque el Señor estaba, pues él iba nuevamente a Caná de Galilea, o sea, es el segundo pasaje donde nos habla de que el Señor vuelve a Caná de Galilea y nos está hablando de que, o sea, las personas piden cosas, ¿cierto? En este caso le está diciendo a las personas, ustedes no tienen fe, entonces ¿para qué me piden cosas? Uy, tremendo, porque cuántas veces nos acercamos al Señor sin fe. Nos acercamos al Señor a pedirle cosas para alcanzar milagros. Y la verdad no tenemos la fe. No tenemos la fe. Porque si vemos a este oficial, esta persona se va. Sí, o sea, de alguna manera como que me despacharon. Me despacharon. No me dieron lo que quería. Y resulta que cuando él se encuentra por el camino con sus empleados, él pregunta a qué horas fue, o sea, estaba todavía con su duda. Miremos que esa es una pregunta de duda. ¿A qué horas fue? ¿A qué horas fue que el niño sanó? Y es en ese momento en que le dicen a tal hora, dice, él creyó. Él creyó. O sea, antes de ese momento había todavía la duda. La duda no nos permite creer realmente. Cuando nosotros dejamos esa no confirmación de que sí voy a recibir el milagro, no, simplemente él se va. Yo creo que no estaba como ni tan motivado. Yo creo que estaba pensaroso. Pero entonces en el camino, cuando se da esta situación, ahí sí creyó. Y la verdad es que muchísimas veces nos pasa eso. Nos acercamos al Señor, le pedimos milagros, porque eso es lo que hacemos. Señor, restáurame el matrimonio. Señor, que se sane. Señor, que las finanzas. Señor, que una cantidad de cosas. Pero cuando nos estamos acercando al Señor, decimos eso, pero no con fe. No creemos realmente, sino que estamos esperando a ese milagro. Y entonces, claro, a veces el milagro no viene tan rápido. A veces el milagro se demora. Por ejemplo, uno de los milagros que más se demora es la restauración familiar, porque implica cambios en la persona. Entonces es muy difícil, o sea, muy lento el proceso, y más si uno está resistente a quitarse tantas situaciones incorrectas de la vida. Entonces, cuando estamos en esa postura, es muy difícil a veces que nosotros creamos el milagro, y por eso como que ya no, porque uno quiere que sea de ¡pum! O sea, arte de magia. No, el Señor nos está indicando en este momento que o sea, si nosotros queremos, vamos a obtener muchas cosas, de verdad que las vamos a obtener, pero nos tenemos que dar la oportunidad de creer, de quitar las dudas, de que cuando nos acerquemos, independientemente de que cuando no vayamos inmediatamente a la casa tengamos el milagro, pero si yo tengo esa palabra que el Señor me da de que tú vas a recibir el milagro, vaya con la fe y que así va a ser. ¿Cuándo? Dios sabrá cuándo. Abraham le dijo cuando él tenía sus 100 años, antes de los 100 años, fue antes de los 100 años, porque su hijo nace a los 100 años, 25 años después nació. Entonces, cuando uno cree, uno simplemente espera. ¿Sabe cuál es el problema que tuvo Abraham? Que Sara no creía, que Sara se había reído, y que Sara fuera de eso le quiso ayudar a Abraham a tener su hijo con la esclava, y así no era. Él iba a tener sus propios hijos de su esposa. Pero esas dudas son las que hacen que una bendición se demore.
Esas son las dudas que hacen que tú no alcances rápidamente un milagro. Porque si tú realmente crees, tú vas a obtener bendiciones de Dios. No ve que Él es un papá y como papá siempre querrá consentir a sus hijos, pero a veces tiene que formarnos para que esa bendición que recojamos de verdad la sepamos aprovechar, ¿o no, amor? Por eso es tan importante reconocer, como bien tú decías, por qué el milagro de la restauración familiar se demora. O hay milagros que no se demoran tanto y hay otros que sí. ¿Por qué se demoran tanto los milagros? El milagro de la restauración familiar a veces es demorado por un principio fundamental, porque es el milagro que el hombre hace. El Señor dispone todo lo necesario, pero el hombre es el que hace la restauración, porque Él es el que toma la decisión. Qué curioso, qué particular. Es el único milagro que el hombre hace. El único. Que se presta para que se haga. Perdóname, que lo hace, y ya te lo voy a decir por qué, Moni. Por el libre albedrío. Por el libre albedrío que el Señor dio, que nuestro papito Dios, eso lo dice nuestro Señor Jesucristo y nos lo enseña a través de María Valtorta. El único milagro que el hombre hace es la restauración familiar. El Señor motiva, sensibiliza, coloca personas, coloca mensajeros, pero el único milagro que el hombre hace es la restauración familiar. ¿Se imaginan ustedes eso tan impresionante? Por el libre albedrío que nos regaló. Porque el Señor, a través de la libertad que nos da, Él, por amor, porque es por amor que nos da esa libertad, porque Él no es esclavizante, Él no te exige a ti, Él no te impone a ti que te lo debes amar. Él te seduce que lo debes amar por algo. La mejor muestra es nuestro Señor Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Se sacrificó por ti, pero Él no te impuso que tenías que amarlo. Entonces esa libertad hace que tú tomes la decisión de volver a reencontrarte con tu esposa, con tu esposo. Y esa libertad, por eso hay tanta alegría en el cielo cuando un matrimonio se restaura. Es una alegría impresionante. Y es tan importante, por eso es tan difícil. Porque el hombre tiene su mente entenebrecida, porque está en el mundo, porque él no ha tomado la decisión. ¿Acaso no decimos nosotros que amar es una decisión? Perdonar es una decisión, es una decisión. O sea que ese milagro de perdonar lo haces tú porque tú tomas la decisión. Ese milagro de amar lo haces tú porque tú tomas la decisión de amar por la libertad que nos dio. Eso es un milagro. Es un milagro extraordinario la restauración familiar. Es el milagro de los milagros. Yo te voy a dejar allí en nuestra página web ese documento para que lo estudies y te des cuenta por qué es tan duro la restauración familiar. Una restauración familiar dura en ocasiones mucho tiempo y gracias a Dios algunas personas se sensibilizan por la presencia de Dios en sus vidas para poderse restaurar. Pero nadie es profeta en su tierra. Incluso es bien particular porque el Señor lo repite de una u otra forma. Y me llama tanto la atención porque en ocasiones alguien que estaba en el mundo, por ejemplo sus papás, que fueron tan maltratantes, que se abandonaron a su familia, vuelven a la vida espiritual, se entregan tanto a Dios y sus hijos empiezan en rebeldía. Su esposa no le cree y él realmente cambia su actitud completamente, cambia su actitud, pero no le creen. ¿Y por qué no le creen? Porque no son capaces de perdonar a los demás. Si se das cuenta que el milagro de la restauración es decisión de las personas, es porque deciden, porque ellos son los que hacen ese milagro lindo, porque el Señor es el que lo propicia. Es un milagro de restauración, es lo más de lindo que hay. Por eso es tan importante, porque los hijos están reflejando el dolor de la mamá. O sea, esos hijos que no quieren perdonar a su papá, es porque, lo pongo en el caso del padre porque esto es para ambos casos, solamente doy el ejemplo, que los hijos no quieren perdonar a su papá, están rebeldes con su papá, es la rebeldía de la propia mamá, y es la falta de perdón de la propia mamá, porque la mamá no ha sido posible que él perdone, o tal vez cuando él se fue, hizo que los hijos se sintieran, tuvieran un sentimiento de rechazo de su papá porque era el mismo rechazo que ya tenía. Entonces todo ese rechazo se lo reflejó a sus hijos y ya cuando él viene otra vez, pero en restauración, viene con un cambio en su vida, con un deseo de amar al Señor, pidiendo perdón, no se perdona y los hijos están en rebeldía
precisamente porque están reflejando el dolor que la mamá tuvo o el dolor que la mamá le impregnó a sus hijos, le colocó una impronta, se llama eso, en sus hijos, y por eso no cambian. Por eso él no es profeta en su tierra. No le creen. Y eso sucede también incluso con personas que son creyentes, pero sus otros hermanitos no son creyentes, entonces no le creen porque antes lo veían en el mundo. Usted que tomaba, usted que hacía, ahora viene a predicarnos. No le creen porque realmente uno no es profeta en su tierra. Es bien particular esa palabra. Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos misioneros y nosotros misionamos más en el exterior que aquí en nuestro propio país. No nos conocen, tal vez no nos hemos dado a conocer. Qué curioso, ¿no? Es bien particular. Pero, anyway, mi palabrita que me aprendí en inglés. Independientemente de todo eso, Moni, creo que lo más importante es que el Señor hace milagros y hace milagros de una manera tan diferente. La gama de milagros del Señor es tan infinita que perfectamente viene un hombre que es pagano, un hombre que es súbdito del rey. ¿Quién es el rey? Herodes. Es un hombre malo, un hombre que en la época de nuestro Señor Jesucristo le quitó la cabeza a Juan Bautista. Es un hombre perverso, un hombre del mundo, y este súbdito del rey le cree al Señor Jesucristo y él va a pedirle un milagro. Nos ponemos a pensar, por ejemplo, miren la particularidad, por ejemplo, de lo que sucedió también con otro pagano, que fue ese soldado romano, que le pide un milagro a su siervo para que lo sane. Y él le pide un milagro para que sane a su hijo, este hombre, dos hombres paganos. Y el Señor no tiene miramientos por su condición, sino por su fe. No porque tú hagas santos rosarios o porque hagas tantos Padres Nuestros, pagues tantas misas. No, eso no, el Señor no mira eso. Lo que Él mira es lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu interior, lo que tú decides realmente creerle. Él ve la intención de tu corazón. Mira cómo sana a los leprosos. No les hizo un diagnóstico psicológico, ni les pidió si realmente ellos eran repecadores o no eran repecadores. Y los sanó porque eso era lo que pedían. Les dio lo que querían. Y recuerda algo fundamental: el milagro no salva. El milagro no salva. El Señor da el milagro para que lo reconozcan, para que vean la gloria de Él, para que lo vean a Él, para que refleje la presencia de nuestro Padre Dios, para que vean que hay un mundo diferente en el eterno, a donde vamos a estar nosotros tarde que temprano, que este mundo material, que todo se va a acabar. Y el Señor hace eso tan lindo, para que vea la gloria de Él, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor, lo reconozcan a Él. Y el paso más importante que el milagro es el reconocimiento como Él, como Rey, como nuestro Señor. Que lo alabemos, que lo bendigamos, que lo exaltemos, que seamos en proceso de cambio y transformación. El milagro nos salva, mi hermanito. No estés buscando el milagro por el milagro. ¿Este hombre se salvó? No tenemos ni idea, no sabemos. Mira lo que pasó, por ejemplo, con la mujer que le iban a apedrear. ¿Se salvó esa mujer? ¿No se salvó? No sabemos. El Señor le dijo: vete y no peques más. No peques más. O sea que viene la transformación. El milagro nos debe llevar a mirar al Señor y a transformar nuestra vida. Y concluyendo, Moni, con respecto a lo que es ese precioso momento de la restauración familiar, es importante, hermanito y hermanita, que aprendamos a reconocer el error que cometimos, porque tal vez a nuestros hijos los parentalizamos. Los colocamos, nosotros ya hemos hablado de esos temas, inclusive tenemos el video, tal vez si tú no lo has escuchado, el audio, de hijos parentalizados. Búscalo allí en internet, porque ahí los hijos reflejan el dolor de los padres. Tal cual. Entonces, uno no es profeta en su tierra, realmente no lo es. Pero para poder reconocer a esos profetas, esos cambios de vida, nosotros tenemos que ser mansos y humildes, porque tal vez en el interior hay una soberbia encubierta. Hay una soberbia allí metidita que no sabemos realmente sacarla de nuestro corazón. Pero bueno, bendito sea el Señor tocará los corazones de las personas en la medida que nosotros demos testimonios de amor. ¿Qué te parece? Espectacular. Porque el testimonio es el que transforma el corazón de la gente. El testimonio santifica. Primera de Pedro, capítulo 3. Y ahí te dejamos nuestra página web para que veas ese documento tan lindo, que el milagro de los milagros
es la restauración de una familia. Y por eso es necesario que tú te transformes. Si te creen bien y si no, Dios te creyó. Dios te Lo bendiga. importante es que tú le rindas cuentas al Señor y tú estés pensando en lo que el Señor piensa de ti, lo que el Señor hace, lo que el Señor piensa de ti es lo más importante. No estés preocupado por lo que los demás piensan, sino por lo que el Señor cree de ti. Como dice Colosenses, hacer las cosas para el Señor, no para los hombres. Dios te bendiga. Nos Dios los vemos bendiga. mañana. Un fuerte abrazo para ti. Chao. Chao.